Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Lisandra López Coca y hoy voy a exponer la parte 2 de campo magnético y fuerza magnética. Movimiento de partículas cargadas en un campo magnético. Movimiento de partículas cargadas en un campo magnético. El movimiento de una partícula cargada bajo la sola influencia de un campo magnético siempre ocurre con rapidez constante. Con este principio podemos observar en la figura que la magnitud tanto de F como de B son constantes. También podemos ver que en puntos tales como P y S, las direcciones de fuerza y velocidad han cambiado, pero sus magnitudes siguen siendo las mismas. Por lo tanto, la partícula se mueve bajo la influencia de una fuerza de magnitud constante que siempre forma ángulos rectos con la velocidad de la partícula. Si se comparan estas condiciones con el análisis del movimiento circular, se observa que la trayectoria de la partícula es un círculo y la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado por el radio o sobre el radio. De ahí que el radio de órbita circular en un campo magnético está dado por la siguiente ecuación. Ahora que si la carga Q fuera negativa, en la figura A, la partícula se movería en sentido horario alrededor de la órbita. La rapidez angular de la partícula se calcula con la siguiente ecuación. Ahora, el número de revoluciones por unidad de tiempo es la frecuencia. Esta frecuencia es independiente del radio r de la trayectoria. Se denomina frecuencia del ciclotrón en un acelerador de partículas llamado ciclotrón. Las partículas que se mueven en trayectorias casi circulares reciben un impulso al doble en cada revolución, lo cual hace que incremente su energía y sus radios orbitales, pero no su rapidez angular. De una manera similar, un tipo de magnetrón, fuente común de radiación de microondas en los hornos y en los sistemas de radar, emite radiación con una frecuencia igual a la frecuencia del movimiento circular. Si la dirección de la velocidad inicial no es perpendicular al campo, la componente de la velocidad paralela al campo es constante, ya que no hay fuerza paralela al campo. Así que como podemos observar en la figura, la partícula se mueve en un patrón helicoidal. La otra imagen nos muestra un campo producido por las bobinas circulares separadas por cierta distancia. Las partículas cerca de la bobina experimentan una fuerza magnética hacia el centro de la región. Las partículas con rapideces adecuadas describen repetidamente una espiral de uno a otro extremo de la región y también de regreso. Como las partículas cargadas pueden ser atrapadas en este campo magnético, este recibe el nombre de botella magnética. Ahora, esta técnica se usa para confinar plasmas muy calientes con temperaturas al orden de 106 Kelvin. En esta imagen podemos observar que de forma similar el campo magnético no uniforme de la Tierra atrapa partículas cargadas provenientes del Sol en regiones con forma de dona que rodean nuestro planeta. Esta imagen muestra una cámara llena de hidrógeno líquido y con un campo magnético dirigido hacia el plano de la fotografía. Un rayo gamma de alta energía desprende un electrón de un átomo de hidrógeno
y lo lanza con gran rapidez y crea un rastro visible de hidrógeno líquido. Este rastro muestra al electrón que se curva hacia abajo debido a la fuerza magnética. La energía de la colisión también produce otro electrón y un positrón, es decir, un electrón con carga positiva. Debido a sus cargas opuestas, las trayectorias del electrón y el positrón se curvan en direcciones opuestas. A medida que estas partículas se abren paso a través del hidrógeno líquido, chocan contra otras partículas cargadas, con lo que pierden energía y rapidez. Y como resultado de esto, se disminuye el radio de curvatura. Aplicaciones del movimiento de partículas cargadas. Sector de velocidad. En un haz de partículas cargadas producidas por un cátodo caliente o cierto material radioactivo, no todas las partículas se mueven con la misma rapidez, pero muchas aplicaciones requieren un haz en el cual la velocidad de todas las partículas sea la misma. Ahora, en un haz es posible seleccionar partículas que tengan una velocidad específica, usando un arreglo de campos eléctricos y magnéticos llamados selector de velocidad. En la figura del inciso A, una partícula cargada con masa m, carga q y rapidez v ingresa a una región del espacio donde los campos eléctrico y magnético son perpendiculares entre sí y con respecto a la velocidad de la partícula. El campo eléctrico es hacia la izquierda y el campo magnético está en el plano de la figura. Ahora, si Q es positiva, la fuerza eléctrica es a la izquierda con magnitud Q por E, en tanto que si la fuerza magnética es a la derecha, su magnitud estaría dada por la carga, por la velocidad y por el campo magnético. Para un valor particular de B, las fuerzas eléctricas y magnéticas serán iguales en magnitud. Entonces, la fuerza total es igual a 0 y la partícula viaja en línea recta con velocidad constante. Ahora, observando la figura B, donde nos muestra un diagrama de cuerpo libre para una partícula positiva, podemos decir que solo si una partícula cargada tiene velocidad igual a E sobre B, se cancelan las fuerzas eléctrica y magnética. Experimento de E sobre M de Thomson. Thomson utilizó el aparato que podemos observar, donde en un contenedor de vidrio al alto vacío se aceleraron electrones provenientes del cátodo caliente para formar un haz mediante una diferencia de potencial entre los dos ánodos A y A'. La rapidez de los electrones estaba determinada por el potencial de aceleración. La energía cinética es igual a la pérdida de energía potencial eléctrica, E por B, donde E es la magnitud de carga del electrón. Entonces podemos tener esta ecuación. Los electrones pasan entre las placas P y P' y chocan contra una pantalla que está al final del tubo y que está recubierto de un material que emite fluorescencia en el lugar del impacto. Cuando se satisface esta ecuación de velocidad, los electrones viajan en línea recta entre las placas. Al combinar esta ecuación con la ecuación que acabamos de ver, obtenemos la siguiente ecuación. Entonces, el aspecto más significativo de las mediciones de E sobre M
de Thomson fue que descubrió un valor único para esta cantidad, el cual no dependía del material del cátodo, del gas residual en el tubo, ni de algo más en el experimento. Esta independencia demostró que las partículas en el haz, que ahora llamamos electrones, son un constituyente común de toda la materia. Así a Thomson se le da el crédito por descubrir la primera partícula subatómica, que es el electrón. También descubrió que la rapidez de los electrones en el haz era cerca de 1/10 de la rapidez de la luz, mucho mayor que cualquier otra rapidez que se hubiera medido antes para una partícula material. Ahora, el valor más preciso de E sobre m disponible hasta el momento es este valor. Y también tenemos que el valor más preciso de la masa del electrón en la actualidad es el siguiente valor que podemos observar. Espectrómetros de masa. El espectrómetro de masas de Bainbridge utiliza un selector de velocidad para generar partículas con rapidez uniforme B. En la región del campo magnético, las partículas con mayor masa, M2 mayor a M1, viajan en trayectorias con radio más grande, radio 2 mayor a R1. Uno de los primeros resultados de este trabajo fue el descubrimiento de que el neón tiene dos especies de átomos, con masas atómicas de 20 y 22 gramos por mol. Ahora, llamamos a estas especies isótopos del elemento. Experimentos posteriores han demostrado que muchos elementos tienen varios isótopos, es decir, átomos que son idénticos en cuanto a su comportamiento químico, pero diferentes en su masa, debido a que tienen distinto número de neutrones en su núcleo. Esta es tan solo una de las múltiples aplicaciones de los espectrómetros de masa en química y física. Fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente. Ahora nos preguntamos, ¿qué es lo que hace funcionar un motor eléctrico? Las fuerzas que hacen que gire son las que ejerce un campo magnético sobre un conductor que lleva corriente. Las fuerzas magnéticas sobre las cargas en movimiento en el interior del conductor se transmiten al material del conductor, en el cual en conjunto experimenta una fuerza distribuida en toda su magnitud. La velocidad de deriva es hacia arriba perpendicular a la fuerza media en cada carga. Es dirigida a la izquierda, como podemos ver en la figura 1. Es posible deducir una expresión para la fuerza total en todas las cargas móviles en una longitud L del conductor con área de sección transversal A. El número de cargas por unidad de volumen es N. Un segmento de conductor con longitud L tiene un volumen A por L y contiene un número de cargas igual a N por A por L. La fuerza total sobre todas las cargas en movimiento en este segmento tiene una magnitud igual a esta ecuación. Ahora, en la siguiente figura tenemos un segmento recto de alambre con longitud L que lleva una corriente I en la dirección de L. La fuerza magnética en el segmento es perpendicular tanto a la corriente como al campo magnético. La fuerza siempre es perpendicular tanto al conductor como al campo, con la dirección determinada por la misma regla de la mano derecha que se usó para una carga móvil positiva. Por lo tanto, esta fuerza expresa como producto vectorial, al igual que la fuerza sobre una sola carga en movimiento.
El segmento de alambre se representa con un vector a lo largo del alambre y en dirección de la corriente. Entonces, la fuerza sobre el segmento es la siguiente. Esta ecuación nos representa la fuerza magnética sobre un segmento recto del alambre. Y la siguiente ecuación nos representa una fuerza magnética sobre una sección infinitesimal del alambre.